Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, lunes 2 de noviembre. La semana pasada habíamos comentado que se iban a ofrecer los datos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos del tercer trimestre. Y se operó de acuerdo a esta estimación que todavía requiere de 2 lecturas adicionales para revisión, que el crecimiento económico se redujo en el tercer trimestre a el 1,5% de haber tenido un ritmo de crecimiento en el segundo trimestre de 3,9%, que fue un ritmo de crecimiento fuerte. De manera que hay una desaceleración importante en el tercer trimestre. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto se incrementó un 2% en el trimestre, que es el ritmo más lento interanual desde el primer trimestre del 2014. El aspecto fundamental que explica esta reducción, entre otros indicadores, es la fuerte liquidación de inventario de las empresas, y es la mayor liquidación desde el 2011. Mientras tanto, los gastos de los consumidores y las administraciones públicas creció a su menor ritmo. Esto muestra que la economía norteamericana, que a mediados del 2015 entró en su 7º año de expansión, sigue atrapada en una tasa moderada de crecimiento. Las compras de los hogares, que representan casi un 70% de la economía estadounidense, en el tercer trimestre creció 3,2%, mientras en el segundo trimestre, abril-junio, había crecido a un 3,6%. Si nosotros vemos la información y la analizamos desde el punto de vista del mes de septiembre, nosotros lo que veríamos en este caso es que el nivel de reducción del crecimiento, sobre todo los ingresos personales, se redujeron, y esta reducción en el crecimiento de los ingresos personales sugiere un cierto enfriamiento de la demanda interna tras lo que fueron las alzas que sostuvo este indicador. El gasto del consumidor, que responde por más de 2/3 de la actividad económica de los Estados Unidos, apenas subió un 0,1% en el mes de septiembre, tras un incremento de 0,4% en agosto y un incremento a una tasa anual del 3,2%, mientras en marzo-junio creció a un 3,6%. Es decir, que ha habido una disminución del nivel de los ingresos y del gasto de los consumidores, que es las 2/3 partes de la actividad económica de los Estados Unidos. De manera que fue el crecimiento de los gastos de los consumidores lo que permitió incrementar a 1,5% el crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora bien, ese crecimiento limitado de los ingresos lo que nos dice es que la economía norteamericana todavía mantiene un nivel de demanda interna. El nivel de empleo todavía marca un indicador de subempleo importante. Y esta es una de las cosas que tiene a la Reserva Federal analizando con mucho detenimiento cómo va a incidir el aumento de los tipos de interés de corto plazo. La lectura positiva de estos indicadores es que las peticiones iniciales de desempleo semanales en la última parte de septiembre se mantuvieron en niveles históricamente bajos de 260,000, y los precios de los bienes inmuebles se mostraron un crecimiento de año a año del 5%. Este indicador de los gastos de los hogares, los gastos de los consumidores, es sumamente relevante, como hemos comentado, porque representa un 2/3 del nivel de actividad económica en los Estados Unidos.
y los Estados Unidos representa alrededor del 20% del consumo mundial. Y por eso todo este monitoreo de cómo andan los gastos de los consumidores es un aspecto sumamente importante, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles fueron aquellos aspectos que estuvieron por debajo de las expectativas del crecimiento del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre? En primer lugar, las ventas de viviendas nuevas fue un indicador que se colocó por debajo de las expectativas. Las órdenes de los bienes durables, como automóviles y otros productos duraderos, las computadoras, etcétera, ¿no? La confianza y el sentimiento del consumidor y la lectura preliminar del índice de producción manufacturero y de los servicios. Son aspectos que estuvieron por debajo de las expectativas que se habían hecho en los mercados. Un aspecto también negativo dentro del crecimiento económico trimestral de julio-septiembre es el hecho de que la inversión se redujo un 5,6%, marcando el primer ajuste hacia la baja desde el primer trimestre del año 2014, cuando el ritmo se paralizó en ese momento de la economía. Sin embargo, el gasto fiscal, una vez más, fue un factor que permitió el incremento del Producto Interno Bruto durante el trimestre. De manera que fue un crecimiento débil, hubo esa situación de desplome de la inversión, pero se mantuvo el ritmo de crecimiento a flote por los gastos de los consumidores. Estos son elementos importantes que vamos a seguir comentando. Por otro lado, el gobierno chino ratificó que el índice de volumen físico de producción manufacturera cerró el mes de septiembre con 49,8 puntos, situándose levemente por debajo por segundo mes consecutivo. Y este es un aspecto que coloca como un indicador de preocupación y que se sintió frente a las perspectivas de la economía china como un síntoma de observación por parte de los mercados. Y se entiende que esa fue una de las razones por las cuales el gobierno chino bajó la tasa de interés, y esa disminución de la tasa de interés al 4,31% y el encaje legal bancario de 17,5%. Al mismo tiempo, vamos a esperar los anuncios del Politburó chino para el próximo plan quinquenal, que como hemos estado viendo en las reuniones del Partido Comunista en China. Otro aspecto que habíamos anunciado es la reunión del Banco Central en Japón. Y la decisión, de acuerdo a las minutas del Banco Central de Japón, es que va a mantener su política monetaria intacta y que este aspecto se debe sobre todo a que revisó a la baja las expectativas de inflación y el crecimiento, dando a entender que no darían cumplimiento con las metas del 2% que se había establecido, y que esto ellos estiman que pudiese en todo caso pensarse para principios del 2017. Este nivel de inflación en el mes de septiembre terminó en 0%, mientras que la inflación subyacente terminó en menos 0,1% por segundo mes consecutivo. El gasto familiar, una vez más, se contrajo menos 0,4%, lo cual podría ser un elemento que estaría indicando que la economía japonesa pudiese entrar de nuevo en toda una recesión técnica, pese a los esfuerzos realizados de incremento y de apoyo monetario. Las autoridades estiman que la inflación terminará para el 2015 cerca del 0,1%, subiendo hacia el 1,4% el año 2017. Es decir, que todos los síntomas que estamos viendo en toda la eurozona
Estamos viendo en Estados Unidos con un índice bajo de crecimiento de los precios y estamos viendo en Japón y que da las tendencias deflacionarias que hemos estado viendo con un ritmo moderado de crecimiento. Por su parte, el crecimiento económico para el año 2015 fue estimado por el banco desde 1,5%, 1,7% que había sido estimado, al 1,2%. Es decir, que la previsión se redujo en 5 décimas. Las autoridades dejarán cualquier decisión relevante para diciembre, alineándose con el resto de los bancos centrales. Y este es un aspecto muy importante porque todos los bancos centrales han estado buscando que estas políticas de expansión monetaria puedan continuar para evitar que el ritmo de actividad económica pueda descender. Este nivel de baja inflación, por debajo del 2%, por debajo del 1% en algunos casos, como es el caso de Japón, y un crecimiento del empleo todavía muy frágil. Aún en los Estados Unidos, los indicadores de subempleo y de tiempo de trabajo dentro de las empresas de medio tiempo es uno de los indicadores que tiene a la Reserva Federal limitados en términos de ver cómo el ritmo de actividad económica tiene un impacto fuerte sobre el resto de la economía, pese a que la tasa de desempleo apenas se ha colocado en el 5,1%, que es un nivel relativo de pleno empleo. Ahora, no se ha logrado que la demanda y los niveles de ingreso de los consumidores vuelvan al nivel precrisis. Y estos son los aspectos que estamos analizando para poder ver cómo va a ser la respuesta de estas economías. Finalmente, el informe de estadística de comercio interanual de la Organización Mundial del Comercio ha presentado datos entre el comercio sur-sur, entre las economías emergentes, y este dato lo vamos a comentar mañana junto con otros indicadores importantes. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.